Entonces no hay que perderle el orden porque si no nos confundimos. Así que vamos a mirar rápidamente lo que hicimos en la última clase. Bueno, una vez más vamos a repasar rápidamente el tema integrales. Recuerden, ustedes entraron al mundo de las integrales con la integral de una función escalar sobre un intervalo de una recta, ¿no? Y la interpretación gráfica de eso era el área bajo la curva. Si yo a esa curva le daba valor 1, entonces el valor numérico del área era igual a la longitud del intervalo y por lo tanto podía calcular la longitud sobre el eje X poniendo la función 1 como está ahí. Después nos fuimos a un campo escalar. Un campo escalar se llama campo porque tiene más de una variable. En este caso trabajamos con un campo escalar de 2 variables, cuya imagen está ubicada en el eje Z, y definimos la integral doble de un campo escalar sobre una región de integración A, en este caso, perdón, R. Entonces, la interpretación gráfica de eso era el volumen debajo de una superficie, porque la imagen de un campo escalar es una superficie en el espacio. Y por supuesto, si nosotros poníamos, en vez de f de xy, la función 1, entonces numéricamente el volumen es igual al área de la región de integración, y yo podía calcular el área de una región de integración utilizando esto. Después, siguiendo con el tema de las integrales, nos fuimos a las integrales curvilíneas. O sea, en vez de integrar una función sobre una región, integro una función sobre una curva, ¿no? Y vimos que si solamente utilizaba diferencial X, calculaba la proyección sobre el eje X, y si no, si utilizaba diferencial Y, la proyección sobre el eje Y. Y vimos ese grafiquito que está ahí, y a su vez vimos también que si utilizábamos la definición de integral curvilínea de un campo escalar, lo que obtenía era la superficie de esa lámina que pasa por la curva en donde estoy integrando y que está limitada en su altura por la gráfica de ese campo escalar. Bueno, entonces hasta acá vimos campos escalares y funciones escalares, ¿tá? Integrándolas sobre una curva, sobre una región o sobre un intervalo de una recta. El siguiente tema que vimos fue cómo calculo yo el área de una superficie, pero no la superficie del dominio, la región R donde está definido el campo escalar, sino una superficie cualquiera que esté en el espacio, como por ejemplo esta que dibujamos en la última clase, ¿sí? Que está sobre el plano azul. Bueno, entonces, para lograr eso, lo que hicimos fue aplicar esta fórmula, que está acá, ¿sí? Donde ahí ya aparecen las derivadas parciales, ¿sí? Y anteriormente, aquí, cuando vimos integrales curvilíneas, ya aparecen las funciones vectoriales, porque son cosas que yo tengo que ir incorporando y aprendiendo para poder realizar este tipo de cálculos. Entonces, conclusión, aplicamos esta fórmula, y después yo le di como complemento, que lo vamos a ver también más adelante, el cálculo de una integral de superficie, ¿sí? O sea, no de la superficie del área, ¿sí?, que está en el espacio, sino de una integral sobre una superficie que no es la región R ubicada en el dominio, sino que es cualquier otra superficie. Y que por supuesto, si ponemos la función 1, nos va a dar el área. Que eso lo vimos acá. A ver, acá. Esta formulita que está acá. Donde vimos que si yo aprendo a parametrizar una superficie, así como parametricé una curva, y pongo la parametrización acá adentro y calculo el producto vectorial, entonces no necesito pensar en el jacobiano.
Era lo que habíamos visto cuando integrábamos integrales múltiples, por ejemplo dobles, pero con coordenadas que no sean rectangulares. Les repasé todo esto porque es importante que ustedes recuerden, a medida que van avanzando, qué es lo que están viendo, porque si no, se les va a hacer una ensalada, porque además esto recién empieza, digamos, tenemos mucho más para integrar. Lo importante acá es que observen lo siguiente. Fíjense que yo en esta fórmula tengo un producto vectorial, ¿sí? De dos vectores. Y a su vez, cuando vimos ecuaciones de curvas, también hablamos de funciones vectoriales. Por lo tanto, de ahora en más vamos a incorporar de manera más fuerte todo lo que es vectores. ¿Sí? Es una herramienta súper útil, más que interesante. Ustedes ya vieron mucho porque ya conocen el producto cruz, conocen el producto punto, la suma de vectores, la multiplicación por un escalar, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar a trabajar con funciones que ya no son ni una curva ni una superficie. Escuchen, ya no son ni una curva ni una superficie en el plano o en el espacio, sino que son vectores. En otras palabras, de ahora en más yo voy a incorporar otra cosa más. ¿Eh? Supongamos que estoy acá trabajando en esto. Ustedes tenían esto que está acá, que era una curva, ¿no? Ahora, lo que vamos a pensar es, ¿qué pasa si esto en vez de ser una curva, son vectores? Porque la función que yo estoy estudiando ya no es una curva. La imagen no tiene forma de curva, sino que la imagen tiene forma de vectores. Lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa si yo acá, en R3, en vez de tener una superficie como esto que está acá, empiezo a tener vectores en el espacio? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Fíjense, vamos a definir, pero primero vamos a pensar en el plano. Bueno, esto fue un repaso. Avancemos con esto, borro acá. Ahora arranquemos la clase esta. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es, les muestro los textos de donde ustedes tienen que tomar las referencias para estudiar. Texto número 1, el Larson. Entonces voy a compartir el Larson y les voy a mostrar. Larson, 9ª edición, fíjense. Ahora la clase de hoy arranca con análisis vectorial. En el Larson está, en el volumen, en la 9ª edición está en el capítulo 15, la página 1057. Es más, voy a copiar esto. Sí. Ustedes no lo están viendo, pero estoy copiando para que vean cómo vamos a desarrollar eso. Ya vuelvo al libro, una vez que copio esto. Bueno, entonces, Larson, página 1057. Vamos a ir hasta la página 1057 y arrancamos con lo que dice ahí. Bueno, acá está terminando. Que recuerden que en los capítulos anteriores, son los que vimos anteriormente, y estaría muy bueno que lo revisen, ¿no? Porque no siempre se alcanza a dar todo. Bueno, acá estamos.
Ya vamos a arrancar con este libro, pero primero les quiero mostrar el conocido Rabuffetti, que es un libro que está bueno, tiene muchas cosas que son interesantes aprenderlas de ahí. Y lo que vamos a ver hoy, que son integrales, ¿sí? Entre ellas integrales de línea de un campo vectorial, está muy interesante ver lo del Rabuffetti. Vamos a ir un ratito al Rabuffetti y así les muestro dónde está. Estoy acá. Rabuffetti. Bien. Fíjense, el capítulo 10 de Rabuffetti es integral de línea. Y ustedes dirán, bueno, pero integral de línea nosotros ya vimos, exactamente. Nosotros ya vimos integral de línea. Está fallando el control acá. Acá está. Nosotros ya vimos integral curvilínea, pero vimos integral curvilínea de un campo escalar, ¿ah? Que era, recuerden, era la pared que está sobre una curva y está limitada en altura por una superficie, llamémosle techo. El Rabuffetti arranca con eso, integral sobre una curva plana, pero después de integrar y demostrar esos casos particulares, pasa directamente a definir la integral de un campo vectorial. Siguiente página, acá. Yo paso directo, después ustedes leen todo lo que está en el medio, pero ya lo vimos. Entonces, conclusión, esto es lo que va a hacer Rabuffetti, y ahora yo se lo voy a enseñar a calcular. Antes de esto, volvamos al pizarrón un segundo y pensemos en una función, antes de entrar en los libros. Fíjense, campos vectoriales. A ver, ¿qué es un campo vectorial? Vamos a dibujar algo, entonces lo vamos a poder definir. Imagínense que estamos en el plano. Vamos a sacar un poquito esto. En el plano XY, algo fácil. Y tengo, esto es Y, esto es X, y tengo... Ah, perdón. Vamos acá. Ahora, ahí está. Bueno, imagínense que estoy en el plano XY y ahora no tengo ni una curva, ni tengo una región, ni nada. Tengo un vector. Vamos a dibujar un vector cualquiera. Ese vector tiene un punto donde inicia, ¿eh? Tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. Eso ustedes ya lo saben. ¿Ah? La pregunta es, ¿qué info tengo que tener yo para dibujar este vector? Bueno, vamos a suponer, vamos a buscar un vector fácil, fíjense. Vamos a buscar el punto 1, 1, y vamos a dibujar un vector que vaya hasta el punto 2, 2. ¿Cómo escribo yo una función que me determine ese vector que está ahí? Bueno, yo sé que para empezar sé que es un vector, punto 1, o sea que tiene dos componentes porque está en el plano. Entonces, la componente número 1 va a estar acá y la componente número 2 va a estar acá. Para el punto 1, 1, el vector tiene componente. Presten atención a esto. Si yo defino el vector en el punto 1, 1, entonces el vector tiene componente en X igual a 1, componente en Y igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, las componentes coinciden con el punto en este caso. Estoy buscando algo muy fácil, lo más básico de todos. Entonces yo puedo decir que este vector que está acá, que lo voy a resaltar en rojo,
para diferenciarlo de la referencia. Este vector que está acá es el vector x, y. ¿Está? Por lo tanto, ¿de cuántas variables depende el vector este que está acá? Depende de 2 variables. ¿Y cuántos valores tiene su imagen? Y tiene 2 valores, que son las componentes del vector. Por lo tanto, esto que está acá lo voy a escribir de esta manera. F de xy igual. Es más, vamos a escribirlo un poquito más grande acá. F de xy igual a xy. Esto que está acá, f, es lo mismo que cuando hablábamos de una función escalar, porque de un campo escalar, porque un campo escalar cuya imagen era una superficie en el espacio, ¿sí?, era f de xy, pero sin el palito de arriba. Acá lo que estoy diciendo es que esto tiene una imagen vectorial y por eso le pongo un palito arriba. Y a su vez estoy diciendo de que depende de 2 variables. ¿Sí? Por lo tanto, no solo tiene una imagen vectorial, sino que además es un campo, porque depende de más de una variable. Por lo tanto, esto es un campo vectorial. ¿Todos entendieron eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bueno. Una vez más, les recuerdo. Hasta acá nosotros vimos funciones escalares, que va de R a R, campos escalares, que va de R2 a R, o sea, ingreso 2 valores y me devuelve 1, que lo dibujo en Z. Vimos funciones vectoriales, a la cual le ingreso un solo valor o parámetro y me devuelve un vector, o sea que va de R a R2 o a R3. Y ahora con esto estamos viendo algo general, ¿sí?, que es, en este caso en particular, es una función que va de R2 a R2. ¿Estamos? Y esto es un campo vectorial. De ahora en más vamos a empezar a trabajar con este tipo de cosas. ¿Puedo tener otro campo vectorial? A ver, simplemente para que nos quede acá memorizado. Vamos a poner cualquier otro campo, a ver. F de xy vectorial es igual a x, o mejor dicho, vamos a ponerle que sea diferente, 2i x sobre 2. Entonces, esto es un campo vectorial. Entonces, el campo vectorial, el dibujito de este campo vectorial, o la imagen, mejor dicho, no formalmente, de este campo vectorial, en el punto 2, vamos a ver, 2, un medio, va a ser igual a ¿cuánto? 2 por x sobre 2, 1, 2i por un medio, 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la componente en x vale 2i, pero i vale un medio, por lo tanto, la componente va a valer 1. La componente en y vale x sobre 2, pero x vale 2, por lo tanto va a valer 1. Conclusión, si yo busco el punto x igual a 2, y igual a un medio, este punto, entonces el vector que está definido en ese punto tiene componentes 1 positiva en x y 1 positiva en y. O sea que el vector es este que está acá.
¿Se entendió cómo se dibuja? Y obviamente la longitud del vector, la dirección del vector, el sentido del vector va a depender en el punto donde nosotros estamos dibujando el vector. A ver, por ejemplo, busquemos otro punto acá. Si yo acá tengo f de x, y, ahora evaluado en el punto 1, 0, ¿sí? Entonces las componentes de esto me va a dar 0, 1/2. Por lo tanto, si yo vengo acá, en el punto 1, 0, que sería este, tengo que las componentes del vector en y no es nada, y en x vale 1/2. Entonces, dibujo ese vectorcito que es este. Y así, por supuesto, para cada punto, en este caso, donde este es un caso, fíjense que acá yo no tengo ninguna indeterminación. Si yo tuviese un campo vectorial que sea 2 sobre x, entonces está definido para todo x, excepto x igual a 0, por ejemplo. Pero acá en este caso no tengo ningún problema, está definido en todos los puntos. Por lo tanto, si yo evalúo la función para los infinitos puntos, lo que voy a obtener son infinitos vectores con distintas direcciones, sentidos y módulos. ¿Entendimos esto? ¿Sigo para adelante? Sí, profe. Siga. Bárbaro. Ya sabemos entonces qué es un campo vectorial. Depende de más de un valor, por eso es un campo, y su imagen tiene más de un valor, por eso es un vector. Por supuesto que así como tenemos esto, podemos tener un campo vectorial en el espacio. En el caso de tener un campo vectorial en el espacio, lo que tendríamos es esto. Y acá, esto es el espacio, y lo que tendríamos es que por cada punto X, Y, Z, por ejemplo, para este punto acá, voy a tener un vector que va a estar en el espacio. Por lo tanto, acá voy a tener una función que va a ir de R3 a R3. ¿Por qué? Porque el vector, el valor del vector, o mejor dicho, las características del vector, que ya sabemos cuáles son, van a depender de la coordenada. ¿Sí? Y a su vez, el vector, en este caso, va a tener las tres componentes, en X y Z. Por lo tanto, puedo definir un campo vectorial formado por n vectores en el espacio. Y la generalización de esto sería que el campo vectorial vaya de Rn a Rm, ¿no? Que no lo puedo dibujar, como les expliqué antes, pero que una vez que yo aprenda esto lo puedo aplicar tranquilamente. O sea, el dibujo es una cosa, nosotros limitamos la cantidad de variables para poder tener la herramienta de la gráfica para que entiendan mejor, ¿no? Pero esto lo podemos generalizar para n dimensiones. Bueno, vamos a ir un segundo al libro a ver qué hace el libro. Vamos al Larson rápidamente. Larson. Tengo acá Larson. Bueno, cómo dibujar un campo vectorial. Ahí está lo que habíamos hablado. Fíjense, por cada punto un vector. El libro, por supuesto, da definiciones más formales y matemáticas, ¿no? De esto que es importante. Como esto es una práctica y no es un desarrollo teórico, yo lo que estoy tratando de hacer es verlo de manera simplificada para que ustedes puedan entender qué dice esto. Pero es muy importante la definición de los campos.
con ustedes habíamos visto ya el campo gradiente. Ese campo gradiente justamente es un campo vectorial. Ahora lo vamos a buscar. Vamos a hacer alguno. Acá da un campo, fíjense, esto es un campo gradiente, o mejor, sí, es un campo de fuerzas eléctricas en realidad, este que está acá, en 3 dimensiones, donde habla del campo eléctrico, que es súper importante, porque ustedes saben que la electrónica hoy está presente en todos lados. No existe prácticamente un sistema si no tengo electrónica en el camino, y es importante saber de electrónica y de la física de la electricidad. Bueno, hay muchas cosas que uno aprende cuando estudia electricidad, que las toma con la receta, pero en realidad sale de integrales, por ejemplo. Bueno, leen acá, hay mucho para ver y hay muchos ejemplos, está fácil. Ahí les da otro ejemplo, yo les había dado hoy el campo XY, ahora él les da el campo menos IX, y les da el dibujito, o sea que lo pueden dibujar. Y bueno, ahora vamos a ver qué es un campo vectorial conservativo, por el momento no. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a calcular, quiero ver el Larson dónde lo tiene, pero ahora vamos a definir la integral curvilínea. Acá define gradiente y rotacional. El gradiente de un campo escalar, que ¿alguien estuvo en la teoría de hoy? Primero y principal. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué les dio Flores hoy? Rotacional y divergencia. Bueno, perfecto. Bueno, eso es aplicar justamente esto que está acá. Pero yo antes de seguir con esto, porque es como que lo vamos a ver bien la clase que viene, todo lo que es rotacional y divergencia, quiero terminar de definir la integral de línea de un campo vectorial, porque así es como sigue Rabuffetti, ¿sí? Y lo define también este libro. Entonces, para no ya irnos a eso, antes de eso vamos a ir a definir entonces una integral curvilínea. Fíjense que el Larson tiene, voy a cambiar, me voy a venir al pizarrón. Yo acá copié el índice del Larson. Entonces, campos vectoriales, que es lo que ya vimos recién. Y ahora viene integrales de línea. Integrales de línea de un campo vectorial, no integral de línea de un campo escalar sobre una curva, que es la superficie de esa chapa laveada sobre la curva. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos ahora para definir la integral de línea de un campo vectorial? Nos quedan 10 minutos y va a estar bueno definirlo para después trabajar con eso. Fíjense acá, con esto mismo. Vamos a utilizar esto mismo que vimos hoy. Acá tengo un campo vectorial. Imagínense que yo defino otro campo vectorial. F de xy vectorial igual a xy más x cuadrado por y sobre 2. Supongamos, ¿no? Eso significa que cada uno de mis hay dos formas. O le ponemos esto con el versor i acá, que hay muchos libros que lo hacen así, y con el versor j, lo voy a hacer más prolijo. Como esto es vectorial,
yo puedo definir esto por el versor I más esto por el versor J, ¿no? Voy a borrar acá. O bien lo puedo poner directamente en términos de vector. Yo prefiero, a mí me gusta directamente poner el vector. Entonces, en forma vectorial, esto sería f de xy igual a xy, punto y coma, x cuadrado y sobre 2. Esto sería en forma vectorial, sin usar los versores. Esto que está acá, presten atención, es una función que depende de dos variables, pero que tiene una sola imagen, porque esto me da un valor cuando yo reemplazo los valores. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Esto que está acá y esto son campos escalares, que era lo que estábamos viendo hasta ahora. Por lo tanto, puedo decir o puedo escribir f de xy, campo vectorial, como un campo formado por p de xy, q de xy, que serían dos campos escalares. Esto que está acá es lo que vamos a usar mucho hoy para definir la integral curvilínea y otras cosas. Esto es un campo que va de R2 a R2, o sea que vamos a trabajar con un campo vectorial en el plano. Borro acá abajo, que ya no usamos más, y seguimos. Vamos a recordar la integral curvilínea. La integral curvilínea era la integral sobre C, sobre una curva C, de f de xy por ejemplo, diferencial x, o diferencial y, ¿sí? O diferencial s. En este caso, este f de xy escalar ya no lo vamos a usar más y vamos a empezar a trabajar con campos vectoriales. Entonces, de ahora en más, esto que va a estar acá va a ser un campo vectorial. Y esto que va a estar acá lo vamos a llamar, esperen que quiero mirar algo acá, diferencial S. Donde, como es una integral curvilínea, el diferencial de esa curva, o sea, diferencial S, también es un vector, y tiene dos componentes. El componente diferencial X y el componente diferencial Y. Entonces, escribamos esto en forma vectorial. La integral sobre la curva C de P de xy, Q de xy, porque me estoy quedando sin pizarrón, P de xy, Q de xy, ese es mi vector, mi función vectorial f, ¿no? Por diferencial x, diferencial s, que diferencial s es diferencial x, diferencial y. Esos serían los vectores estos que estaban antes, pero escritos con sus componentes. Bueno, ustedes ya saben que esto es un producto interno de vectores, por lo tanto va a ser esto por esto más esto por esto. ¿Ah? Entonces, si yo resuelvo eso, me vengo acá, tengo que la integral sobre C de P de xy por diferencial x más Q de xy por diferencial y. Y esto es una integral curvilínea, o sea, sobre la curva C, pero de un campo vectorial. Y con esto vamos a trabajar, me quedan 2 minutos,
Voy a cortar y arrancamos en 5 minutos con esta integral que está acá. Son las 10 menos 10 según mi computadora. Entonces a las 10 menos 5 arrancamos con el mismo link y empezamos a trabajar con esto, que es una integral curvilínea de un campo vectorial. ¿Alguna pregunta antes que hagamos el recreo? No, profe. Las derivadas parciales respecto a cada una de las variables independientes, aplicarle ese operador a un campo vectorial, haciendo un producto punto o un producto cruz. Ustedes ya saben hacer eso, y el que no la tiene muy clara hace más práctica y listo. O sea que, y en el libro hay muchos ejemplos, y en definitiva lo podemos hacer. Y en una de las partes del libro habla de campos conservativos, ¿sí? Utilizando estas herramientas. Yo acá lo que vamos a hacer es, vamos a calcular unas integrales de línea de unos campos vectoriales, y vamos a ver si ese campo vectorial es conservativo, desde otro punto de vista. Y obviamente esto es complementario a lo que vieron hoy, ¿no? Bueno. ¿Cómo calculo una integral? Porque hasta ahora lo único que hicimos fue definir campos vectoriales, definir, pero todavía no calculamos nada. Bueno, vamos a definir una curva y algún campo vectorial y vamos a ver qué pasa. A ver. Vamos a borrar esto. Y vamos a definir una curva acá. Vamos con una curva sencilla. Por ejemplo, esta. Una curva que vaya en este sentido y que sea y igual a x al cuadrado. Eso es C, ¿no? Esta es mi curva C. Y vamos a definir un campo vectorial también sencillo, f de xy vectorial igual a i x. Estamos poniendo cosas simples porque por el momento queremos ver cómo se calcula, ¿no? Después hacemos algo más complejo. Entonces, tengo mi curva y tengo mi campo vectorial. Y lo que yo quiero calcular es mi integral sobre C de f de xy diferencial S. Como ya dijimos, esto que está acá era lo mismo que decir P de xy por diferencial x más Q de xy por diferencial y. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, ya que lo escribí acá, lo copio y me voy a venir acá. Le voy a poner acá. Bueno, P de xy en este campo vectorial que está acá vale i, ¿no? O sea, eso queda claro. P de xy vale i. Estoy hablando que i es P de xy y x es Q de xy. Entonces, aquí abajo, si reemplazamos, me queda la integral sobre la curva C de P de xy, que vale i, por diferencial x, más Q de xy, que vale x, por diferencial y. Esa es mi integral. Ahora bien, eso es una integral curvilínea. ¿Tá? ¿Cómo resolvíamos nosotros la integral curvilínea? Y primero tenemos que parametrizar la curva. Acá estamos haciendo lo mismo que cuando hacíamos en una superficie, o sea, cuando integrábamos un campo escalar, pero en este caso estamos integrando un campo vectorial. Bueno, entonces vamos a parametrizar nuestra curva. Nosotros sabemos, voy a borrar acá,
¿Cómo parametrizo la curva? Haciendo una función vectorial. ¿Qué era la función vectorial? Era una función cuya todos los puntos de los vectores pegaban o quedaban sobre la curva. O sea que f, hermano, vamos a poner así, c es igual a f de t. Función vectorial de t, donde t es mi parámetro. ¿Y cuál es la parametrización de la curva? La coordenada en x la puedo llamar t, y para que siga la relación y siempre camine por encima de la curva, y tiene que ser el cuadrado de x. ¿Ah? Y igual a x al cuadrado, por lo tanto y vale t cuadrado. Ustedes ya saben, hay muchísimas parametrizaciones, siempre y cuando no tenga indeterminaciones. Podría haber puesto t al cuadrado en x, y por lo tanto t a la cuarta en y, o raíz de t en x, t en y, etcétera, etcétera. Yo elijo la más fácil, que es esta. Bueno, pero t entre qué y qué tiene que ir. Y bueno, si la curva arranca en 0, 0 y termina en 1, 1, significa que t va de 0 a 1. Por lo tanto, 0 es menor o igual a t, menor o igual a 1. Y ahí ya tengo mi parametrización de la curva. Entonces, presten atención. Para que mi campo vectorial, para que yo solamente considere los valores de mi campo vectorial formado por P y Q, solo considere lo que están sobre la curva, tengo que hacer que los campos, cada uno de estos campos escalares, solamente tomen valores sobre la curva. Por lo tanto, X ¿cuánto puede valer? Y X vale T. Por lo tanto, diferencial X va a valer diferencial T. Y vale t al cuadrado. Por lo tanto, diferencial y es igual a 2 por t por diferencial t. Entonces, aquí yo ya había definido mi integral de un campo vectorial sobre la curva. Pero ¿qué pasa? Para asegurarme de que mis variables solamente tomen valores que estén sobre la curva C, lo que tengo que hacer es encontrar la parametrización de la curva, que es lo que hicimos acá, y reemplazar mis variables por este parámetro para que solamente se muevan sobre esa curva. ¿Entendieron lo que hice o generé alguna confusión? Bueno, porque si y vale t cuadrado, entonces si derivo de un lado me queda diferencial y. ¿Sí? Y si derivo del otro lado, respecto de t, me queda 2 por t por diferencial t. Entonces, reitero los pasos. Profe, ¿qué hizo acá en la integral? Y bueno, reemplacé P y Q por sus valores, que según lo que vi acá arriba, P y Q toma valores, a ver, según lo que vi acá arriba, P y Q valen Y y X. ¿Ah? Eso lo puse en mi integral acá abajo. Perfecto. ¿Y después qué hizo? Y después quiero calcular la integral curvilínea. Para calcular la integral curvilínea tengo que parametrizar mi curva. Entonces, ¿qué hice? Parametricé mi curva. Perfecto. Y ahora, ¿cómo hago yo para que X e Y tomen valores solo sobre esa curva? Bueno, reemplazo por los valores de la curva. O sea, X e Y, presten atención acá, X e Y ya no toman el valor que ellas quieran. X e Y van a tomar valores donde Y siempre va a ser el cuadrado de X. No puede tomar un valor que no cumpla con la relación. Entonces, tengo mi integral curvilínea, tengo mi relación obligatoria, que es lo único que tengo que hacer, reemplazar. Entonces, vengo aquí y hago mi integral sobre C, ahora va a depender de t. ¿Y t entre qué va? ¿Entre qué y qué? Ya lo vimos, entre 0 y 1. Y por diferencial x, pero ¿y cuánto vale? Vale t cuadrado.
¿Y diferencial x cuánto vale? Diferencial t. Más x. ¿X cuánto vale? X vale t. Porque si y vale t cuadrado, x tiene que valer t, porque tienen que caminar sobre la curva. Por diferencial y, ¿cuánto vale diferencial y? Vale 2 por t por diferencial t. Entonces, acá en esta expresión tuve en cuenta todo. Tuve en cuenta que mis variables varíen siguiendo la curva y que recorran la curva en el sentido que yo definí, porque yo definí que arranca en 0, 0 y termina en 1, 1. Por eso integré de 0 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora si yo, esto que está acá por supuesto es 2t cuadrado. Por lo tanto, t cuadrado más 2t cuadrado son 3t cuadrado. La integral de 3t cuadrado es igual a 3t cubo sobre 3. Esto evaluado entre 0 y 1. ¿Cuánto me da esto? Me da 1. ¿Todos entendieron esto? Entonces ya aprendimos a hacer la integral sobre una curva de un campo vectorial. Ahora yo voy a definir otra curva. Y obviamente les voy a dar a ustedes 5 minutos para que traten de proponer la integral curvilínea. Hagan lo que ustedes creen que está bien. Acá nos podemos equivocar y yo los ayudo. Fíjense, vamos a hacerlo sobre esta recta. Esta recta es x igual a y. ¿Desde dónde? Desde 0, 0 a 1, 1. ¿En qué sentido? En el mismo sentido. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Solamente va a cambiar la parametrización y obviamente, dependiendo de la parametrización que yo elija para mi curva, van a cambiar los límites del parámetro. Quiero que ustedes planteen esto que está acá, pero en vez de c igual a x al cuadrado, que utilicen c igual a x. Plantéenlo, 2 minutitos, tómense su tiempo. Hagan la parametrización, fíjense cuánto vale t, y lo vemos. Yo voy a estar acá, lo vemos juntos y lo resolvemos, y empezamos a pensar un poco con esto. No, ¿qué hacías aquí? Bueno, entonces, pasado algunos minutos, yo creo que habrán planteado algo, vamos a resolverlo. Es más, voy a agarrar y voy a copiar esto. Esto que está acá, lo voy a copiar más abajo, así después comparamos. Bueno, entonces, mi campo vectorial sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Mi parametrización ahora es igual a x. Por lo tanto, si yo parametrizo x como t, y también va a valer t, así que borro el cuadrado de c. Para que vaya de 0 a 0 a 1, 1, t tiene que ir de 0 a 1, o sea que eso no cambia. Pero sí empieza a cambiar acá. Como x es igual a t e y es igual a t, diferencial x y diferencial y, ambos van a ser diferencial t. Vengo acá y me fijo mi integral. Y mi integral va a quedar
X por Y. Entonces, mi campo vectorial, que es IX, está acá arriba, en el cuadrado rojo, Y por diferencial X, pero Y vale T. Profe, sería lo mismo, pero sin la T al cuadrado. Claro, sin la T al cuadrado, pero también te cambia el diferencial Y. No solamente cambia Y, sino que cambia el diferencial Y. Sí. Entonces, acá en este caso me va a quedar T por diferencial T más T por diferencial T. Por lo tanto, me queda 2T por diferencial T. Eso es T cuadrado sobre 2. Vengo acá. Voy a borrar Sí, esto. sería el mismo, profe. Exactamente. Me va a quedar 2 por T cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1, y eso me da 1. Bueno. Entonces, conclusión, aprendimos a hacer las integrales, y acá encontramos una cosa, fíjense. Voy a borrar acá. Y vamos a definir algo acá. Vamos a definir gradiente. En realidad nosotros ya sabemos, ¿no? Pero lo vamos a escribir de nuevo. Gradiente de un campo escalar. Ojo, de un campo escalar. Hoy Flores le dio divergencia y rotacional de un campo vectorial. Gradiente de un campo escalar. El gradiente de un campo escalar era el vector formado por la derivada parcial de ese campo respecto a X y la derivada parcial de ese campo respecto a Y. Perdón, acá esto es un campo escalar. Ojo, no lleva acá. Esto ya lo habíamos visto. Habíamos visto la curva de nivel, habíamos visto el vector gradiente, habíamos visto que apunta a la dirección de máximo crecimiento, habíamos visto que era perpendicular a la curva de nivel, etcétera, etcétera. Eso ya lo tenemos sabido. Esto es simplemente un recordatorio. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un campo? Esto que está acá, le vamos a poner nombre. Así me queda ordenado. Y lo vamos a escribir así. El gradiente de f de xy es igual a ese vector. Por lo tanto, si f de xy es, por ejemplo, x por y, fíjense, f de xy escalar es igual a x por y. Significa que el gradiente de f va a ser la derivada de f respecto de x, que es y la derivada de f respecto de y, que es x. ¿Ah? Fíjense que ix es el campo que nosotros utilizamos para calcular la integral. Ix. Allá arriba está. Ix. Por ende, demostramos dos cosas. Primero, que el campo Ix es gradiente del campo x por y. O sea, este campo vectorial es el gradiente del campo escalar x por y. Y a su vez demostramos que integrando sobre distintas trayectorias, el valor me da igual. ¿Por qué? Justamente porque un campo gradiente es conservativo. Entonces, lo voy a escribir acá abajo para que no nos olvidemos. F vectorial de xy igual a I x, que es lo que nosotros integramos, es
el gradiente de f de xy, no vectorial, sino escalar. Es el gradiente de f de xy igual a x por y. Igual a x por y. Entonces, como es un campo gradiente, y lo vamos a escribir acá al lado, f vectorial es conservativo. Como es conservativo, es independiente de la trayectoria. Cuando ustedes lean el Larson, va a definir campo conservativo, pero lo va a demostrar de otra forma, que es igualando las derivadas parciales, ¿no? Profe, Sí, ¿puede ser que este tema sea tema de parcial recurrente? sí. Campos conservativos se toma siempre. Se toma siempre porque tiene, además de los conceptos de campo conservativo, tiene la relación entre un campo vectorial y un campo escalar, y a su vez tiene distintas formas de demostrar que es conservativo, porque justamente yo acá lo hice mediante una integral curvilínea. Pero podría haber comparado la integral de la derivada de la primer componente, que es donde está el campo vectorial, es ix. La derivada de la primer componente respecto de y es 1, y la derivada de la segunda componente respecto de x es 1, como son iguales, es conservativo. Esa sería otra forma de demostrar que ese campo es conservativo. ¿Ah? Yo en un examen podría decirle a ustedes, busquen o encuéntrenme un campo tal que la integral de línea sea independiente de la trayectoria. Entonces, agarran cualquier campo escalar, encuentran su vector gradiente o su campo gradiente, que va a ser un campo vectorial, y como sabemos que ese campo vectorial deriva de aplicarle el gradiente a un campo escalar, entonces ya es conservativo. ¿Está? O podría ponerme a ver que las integrales respecto de x y de cada una de las componentes sean iguales. Hay distintas formas, perdón, las derivadas parciales. Se Hay entiende, distintas está formas. bien. Fíjense, el Larson, a ver, vamos a compartir el Larson. Larson. Acá está. El campo está formado por M y N. M, fíjense acá. Campo conservativo. Acá define Rabuffet, campo conservativo en el plano. Definición del Larson. ¿Cuándo es conservativo? Si el campo está compuesto por M y N, si las componentes son M y N, si la derivada de M respecto de I es igual a la derivada de N respecto de X, entonces es conservativo. En nuestro caso, M vale I, por lo tanto la derivada de M respecto de I es 1. Y N vale X, por lo tanto la derivada de N respecto de X es 1. ¿Las derivadas son iguales? Sí, entonces el campo es conservativo. Bueno, bárbaro. Pero además, ¿qué otras propiedades tiene un campo conservativo? Y que si yo integro ese campo conservativo sobre una trayectoria que une dos puntos, y lo integro sobre otra trayectoria que une los mismos puntos, entonces me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque es independiente de la trayectoria. ¿Ah? O sea que hay varias formas de ver si un campo es conservativo. ¿Y cuáles son las propiedades del campo conservativo? Bueno, desde el punto de vista cálculo esta, y desde el punto de vista integrales, el resultado es independiente de la trayectoria. Y si yo tengo una trayectoria cualquiera que va a cualquier lado y vuelve al mismo punto, o sea, es cerrada, independientemente de lo que recorra, pero es cerrada, ¿cuánto me va a dar el valor de la integral? 0. 0. ¿Cómo podríamos nosotros
hacer eso en la integral? Bueno, a ver, vengo acá. Vamos al pizarrón de nuevo. ¿Qué pasa si yo tomo, por ejemplo, esta integral? La vamos a hacer acá. Voy a agarrar este mismo ejemplo que está acá, pero lo voy a integrar en el sentido opuesto. Sería esta parte. Me voy a venir, voy a agrandar un poquito esto. Esperen que está pensando, ahí está. Vamos a agarrar el mismo ejemplo, pero ahora lo vamos a integrar en una trayectoria que tenga otra dirección. Fíjense, por ejemplo, voy a correr esto acá, y vamos a tomar esta trayectoria. Lo mismo, y igual a x al cuadrado. Es más, vamos a hacerlo más fácil. ¿Se acuerdan que habíamos puesto, vamos a dibujar acá, vamos a directamente usar la recta, que es más fácil todavía. Teníamos el punto 1, 1, que era este, y la recta, que ahora la voy a dibujar en azul. Ahora voy a ir desde el punto 1, 1 al 0, 0. ¿Está? Voy a hacer al revés ahora. En vez de irme del 0, 0 al 1, 1, me voy a ir del 1 al 0. Esto es, vamos a poner acá, esto es el 1, 1. Bueno, mi parametrización ahora va a ser, la parametrización va a ser, fíjense, la misma, porque x es igual a y. O sea, esto sigue siendo x igual a y. Nada más que ahora arranco en 1 y termino en 0. Por lo tanto, lo que tengo que corregir de acá es esto, ¿no? O sea, t ya no arranca en 0, sino que t arranca en 1. Bueno, significa que la nueva parametrización va a ser 1, porque arranca en 1, t y 0. Y 1 es mayor o igual a t y t es mayor o igual a 0. Esta es mi nuevo parámetro. ¿Dónde se refleja esto? Todo el resto no cambia. Pero esto que está acá se refleja en la integral. ¿Por qué? Porque la integral antes arrancaba de 0 a 1 y ahora tiene que ir de 1 a 0, porque si no estoy integrando al revés. Por lo tanto, ahora mi integral va a ir desde 1 hasta 0. Y cuando yo aplique Barrow acá, mi integral va a estar evaluada primero en 0, que me va a dar 0, y después en 1. ¿Sí? Por lo tanto, en vez de darme 1 menos 0, me va a dar 0 menos 1. Por lo tanto, el valor ahora va a ser negativo. Va a ser menos 1. Vamos a escribirlo. Menos 1. Entonces, fíjense que si yo me voy por la curva
o por la recta que definimos antes, ¿sí? Y vuelvo por la misma recta o por la curva, la suma de las dos integrales me va a dar 0. Eso porque el campo es conservativo. Aparte, bueno, ¿qué definimos acá? Que la integral curvilínea sobre una curva que está formada por más de una trayectoria es igual a la sumatoria de las integrales curvilíneas sobre cada una de esas trayectorias, ¿no? Bueno, nos quedan 4 minutos. ¿Alguna duda de integrales curvilíneas de campos vectoriales? En Rabuffetti tienen ejemplos a granel. Acá fíjense que acá define Rabuffetti P de xy diferencial x más q de xy diferencial y. Y toma, fíjense los ejemplos. ¿Quieren repasar esto? Agarren Rabuffetti, acá tienen un montón de ejemplos para resolver. 331, acá está el ejemplo 2. Y define la integral curvilínea sobre una curva cerrada, fíjense, que es lo que hicimos recién nosotros. Y de hecho, uno de los ejemplos de Rabuffetti es justamente la curva C1 es igual a x al cuadrado y C2 es igual a x, ¿no? O sea que acá tienen un ejemplo específico para ver de lo que vimos recién con otro campo vectorial, ¿no? Cualquiera. Y por supuesto, esto es importante, y lo acabamos de ver nosotros, si yo integro en un sentido, y le pongo el sentido ahí lo que este símbolo lo que significa es que la curva en la que yo estoy integrando es cerrada. La integral sobre una curva cerrada en el sentido antihorario es igual a menos la integral sobre la curva en sentido horario. Y esto que está acá para un campo conservativo, a su vez me da 0. ¿Está? Y para un campo no conservativo, me da eso que está ahí, esa propiedad. Por lo tanto, de Rabuffetti pueden verlo tranquilamente, y bueno, desde el Larson también. No se olviden que siempre la referencia es el libro. Bueno, acá agarra el Larson, toma un par de campos y se fija que sea conservativo, qué sé yo, ¿no? Lo mismo hace en el espacio, ¿no? Y la función potencial, que es lo que yo le mostré recién, que es la función que derivándola obtengo ese campo vectorial, las componentes del campo vectorial, a partir de esa función. Si el campo vectorial tiene una función potencial que al derivarla obtengo el campo, entonces el campo es conservativo. Y bueno, ejemplos, así que acá tienen para resolver y estudiar. En longitud, esto ya lo habíamos visto, la longitud del arco de curva. Así que bueno, nos quedan 30 segundos, nos vemos entonces el martes que viene siguiendo con lo que es campos vectoriales. Chao, profe. Hasta luego. Vale, profe. Gracias. Bueno, chao, chao, hasta la semana que viene.